Bienvenidos a la primera conferencia del sexto ciclo Chateando con la Ciencia. Antes de empezar y de que yo pueda presentar a la conferenciante invitada que tenemos hoy, le voy a ceder la palabra a Pedro, uno de los coorganizadores de estos ciclos, para que nos cuente un poco cómo es el proceso de la conferencia. Pedro. Bueno, buenas tardes a todos y como decía Fernando hace un momento, bienvenidos a la primera conferencia de este sexto ciclo de Chateando con la Ciencia que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Brevemente explico para los que no hayáis asistido a otras conferencias cómo funcionará la sesión. En primer lugar, Fernando Palacios nos expondrá la carrera profesional de la doctora Laura Lechuga Gómez y una reseña del ciclo que comienza con esta charla. A continuación, se dará la palabra a la conferenciante que compartirá pantalla para acompañar su presentación que durará unos 45 o 50 minutos. Al finalizar, comenzará el coloquio en el que las preguntas serán con la herramienta chat de Zoom y que gestionará Fernando. Recordad que los micrófonos deben permanecer cerrados durante toda la sesión. Finalmente, deciros también que el objetivo de estas charlas es acercar la ciencia en un entorno social y lúdico. No en vano la idea se gestó en el bar de nuestro club y la palabra chateando tiene el doble significado de tomar unos chatos y de hablar. Así que os invito a que toméis lo que más os apetezca mientras disfrutáis de esta estupenda conferencia. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Dejadme que antes de presentar a nuestra conferenciante, dado que esta es la primera conferencia, la conferencia inaugural del ciclo, pues os hago una muy breve descripción del programa de conferencias que hemos preparado. Como en ciclos anteriores, hemos buscado temas científicos de interés actual presentados por expertos de nivel internacional en cada uno de ellos. Dejando aparte la conferencia de hoy, que os presentaré más adelante, en noviembre vamos a aprender lo que es la edición genética y el CRISPR, que fue motivo del Premio Nobel de Química del año pasado, y lo haremos de la mano del profesor Luis Montoliu, del Centro de Biología Molecular en la Autónoma de Madrid. En diciembre tendremos una conferencia sobre nutrición dada por el profesor José Manuel López Nicolás, catedrático de la Universidad de Murcia y un renombrado nutricionista. En enero, el profesor José Ángel Martín Gago, del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, nos hablará del origen de la vida desde la nanociencia. En febrero conoceremos la relación que hay entre psicología y deporte, explicada por la doctora Maite Torres. En marzo, el profesor Pablo Laguna, del I3A, de nuestra universidad, nos explicará el origen y descodificación de señales bioeléctricas emitidas por nuestros órganos, particularmente del corazón. En abril aprenderemos lo que es la realidad virtual y los usos que tiene, explicado por el profesor Diego Gutiérrez, también del I3A. En mayo volveremos a tratar el tema del hidrógeno, que ya lo tratamos el año pasado, como fuente de energía limpia, y lo haremos de la mano del doctor Miguel Ángel Laguna, del INMA. Y en junio cerraremos el ciclo con una conferencia sobre crisis ambiental y los cambios necesarios que será impartida por el eminente ecólogo Fernando Valladares. Es un ecólogo de mucho nombre internacional. Es profesor de investigación del CSIC. Bueno, volvamos al presente. Si algo nos ha puesto la pandemia encima de la mesa, ha sido la importancia de la ciencia con mayúscula. Esto ha pasado a ser vox populi indiscutible. Y aunque la importancia es de toda la ciencia, la de las técnicas de diagnóstico, particularmente las no invasivas, que sean rápidas, portátiles, precisas y fiables, está en primer plano. Para conocer todo este apasionante campo tenemos hoy el privilegio de contar con nosotros a la profesora Laura Lechuga, del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. La profesora Lechuga es un ejemplo de científica multivalente, lo vais a ver. Estudió químicas en la Universidad de Cádiz, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis desarrollada en el Centro de Microelectrónica y dirige como profesora de investigación del CSIC un equipo de investigación sobre nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas en el ICN2. Su investigación se centra en nanofotónica, en nanodiagnóstico, el desarrollo de biosensores fotónicos y su integración en aparatos portátiles para el diagnóstico clínico y ambiental. O sea, hemos pasado de química, microelectrónica, biomedicina, sensores
nanosensores, fotónica, multidisciplinar, donde los haya. Estamos hablando de una científica muy activa y muy prolífica, con más de 270 artículos de investigación publicados, 8 familias de patentes, cofundadora de 2 empresas de desarrollo tecnológico y un elevadísimo número de conferencias dadas en todo el mundo. Como esto no es suficiente, es editora asociada de varias revistas internacionales de prestigio, perteneciente a comités científicos asesores de distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales, y participando habitualmente en paneles internacionales de evaluación científica al más alto nivel. Es una persona, una científica influyente a nivel internacional en su campo. Consecuencia de esta trepidante actividad científica son los numerosos premios de investigación que ha recibido, por enumerar los más importantes. Premio de Física e Innovación Tecnológica de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA en 2016. Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en 2020. Premio Rey Jaume I en Nuevas Tecnologías en 2020. Premio Ada Byron de la Universidad de Deusto también en 2020. Y más recientemente, este año, el 18 Premio de Investigación Burdinola. Laura, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar dando las gracias por esta amable invitación a participar en este interesante ciclo y así tener la oportunidad, sobre todo, de volver a ver a Fernando después de muchos años que no nos encontrábamos. Pero bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros para contaros un poquito lo que pienso yo que va a ser el futuro del diagnóstico clínico y sobre todo después de lo que nos ha pasado en esta pandemia. Bueno, y para ello voy a compartir mi pantalla. Muy bien, y ahora en presentación. Muy bien, bueno, yo les voy a contar un poco cuál es mi mirada particular, ¿no? De cuál puede ser o el que debería de ser, ¿no? El futuro del diagnóstico clínico en lo que hemos llamado la era post-pandemia. Bueno, todavía no estamos en la post-pandemia, pero esperemos que vamos a entrar dentro de nada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque quizás se acuerden que el año pasado, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, y cuando ya se podían hacer PCR, ya se conocía cuál era el genoma del SARS-CoV-2, del virus, pues uno de los principales problemas que todos observamos es que todavía sigue pasando en muchos países, que había inmensas colas para hacerse una PCR. Pero ya no solamente eran las largas colas, ¿no? Eran también los largos tiempos de espera para conseguir el resultado de esa PCR. A ver, una PCR en un laboratorio normal suele estar lista en cuestión de 2 o 3 horas, pero debido a esa inmensa acumulación de pruebas que se necesitaban hacer, pues los resultados se empezaron a dar incluso con semanas de retraso, ¿no? Incluso a día de hoy, pues prácticamente te lo dan al día siguiente, o sea, todavía no se consigue que aunque una PCR se haga en 2 o 3 horas, el resultado se pueda dar en cuestión de poco tiempo, y debido sobre todo a esta larga acumulación de pruebas que se necesitan hacer, ¿no? Y este es el principal problema, es porque estamos hablando de un diagnóstico centralizado, es decir, que necesitamos siempre un laboratorio central o un laboratorio, unas instalaciones específicas para llevar a cabo este diagnóstico. Pero además, durante la pandemia también lo que vimos es que este problema se vino agravado porque ya no se podía hacer el diagnóstico de muchísimas personas, por ejemplo, personas que sufren de enfermedades crónicas o personas que se empezaban a encontrar mal, ¿no? Porque sabemos que ahora mismo el protocolo, cuando no nos encontramos bien y nosotros vamos a ver a nuestro médico de familia, el médico de familia te hace una serie de preguntas, ¿no? Pero al final siempre hay que hacer una serie de pruebas. Una serie de pruebas como pueden ser análisis de sangre, análisis de orina, pero incluso pueden ser técnicas un poco más especializadas, más sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay que hacer una colonoscopia, hay que hacer una resonancia, un TAP. Bueno, en fin, todas estas técnicas afortunadamente disponemos de ellas. Es decir, la buena noticia es que todas las técnicas de diagnóstico, tenemos unas excelentes técnicas de diagnóstico, técnicas muy sofisticadas, técnicas muy precisas. ¿Por cuál es el problema? El problema es que todas ellas, prácticamente todas, son técnicas de laboratorio, lo cual quiere decir que son lentas. Lentas, muchas veces todos sabemos, ¿no? Que para que te den hora, te hagan una prueba en la Seguridad Social a día de hoy, estamos hablando de meses de retraso, ¿no? Porque además en muchas de ellas se necesita recoger una gran cantidad de muestra del paciente, incluso para un simple análisis de sangre se necesitan mililitros, ¿no?
de la sangre del paciente. Necesitamos además técnicos, porque va a hacer una colonoscopia, va a hacer una resonancia o incluso hacer una PCR, lo tienen que hacer técnicos especializados. Y además necesitamos todos estos laboratorios, o sea, necesitamos todas estas instalaciones, que las instalaciones estén funcionando, que todos los aparatos estén funcionando bien. En algunos casos estamos hablando de instrumentaciones sumamente caras, sumamente voluminosas. Así que el principal problema que tenemos a día de hoy, el tiempo de espera para el diagnóstico puede pasar de horas a días. Eso quiere decir que si no te dan un resultado, imaginemos en cuestión de una semana, por ejemplo, con el caso de una infección, pues entonces siempre se produce una administración tardía, ¿no?, del tratamiento, que esto es muy problemático. Imaginaros en el caso de una sepsis, una infección generalizada, pues si no te dan el antibiótico adecuado, pues ese paciente puede llegar a morir, ¿no? Y luego es un cribado ineficiente de la población, es decir, como ha pasado en el caso de la COVID, de la pandemia, cuando se necesitan analizar a millones de personas al mismo tiempo, bueno, pues esto es prácticamente inviable, ¿no?, porque es muy caro, porque se necesitan los laboratorios, se necesitan los técnicos para hacerlo, ¿no? Hemos visto casos, ¿no?, recientes en los periódicos de personas que cuando han llegado, cuando se les ha conseguido diagnosticar, por ejemplo, que no se encontraban bien, han tardado meses o casi un año de retraso en conseguir hacerse pruebas, pues por ejemplo les han diagnosticado con un cáncer ya en una fase muy terminal y ya no han podido ni siquiera tener opción, ¿no?, a curarse, que a lo mejor en otras circunstancias sí hubiera sido posible. Así que lo que vemos es que lo que necesitamos en el diagnóstico clínico es conseguir que podamos fabricar una serie de dispositivos, lo que llamamos dispositivos point of care, que significa que los podemos utilizar en cualquier lugar, de tal manera que simplemente utilizando una gota mínima, que puede ser una gota mínima de sangre, de orina, una lágrima, una gota de saliva, pues podamos colocarlo en estos pequeños aparatos, que son como unos aparatos de mano, ¿no?, y que realmente estos aparatos pues te den el diagnóstico en cuestión de segundos o en cuestión de minutos, como mucho, ¿no? Y esto además se puede hacer, por ejemplo, a pie de cama de un enfermo, pero se puede hacer incluso en casa, ¿no? Este, por ejemplo, es el nuevo dispositivo, el nuevo biosensor implantable que la compañía Abbott lleva vendiendo hace unos años para medir el nivel de glucosa en los enfermos diabéticos. Esto simplemente es un biosensor, quizás lo hayan visto, ¿no? Hay mucha gente que está en la playa o en las piscinas que llevan este círculo blanco implantado, que simplemente, pues esto es un dispositivo con unas microagujas que están pinchando y que están midiendo de manera continua el nivel de glucosa de estos enfermos diabéticos. Simplemente ellos llevan este aparatito, parecido a un teléfono móvil, lo pasan cerca y pueden ver de manera instantánea cuál es la concentración, o sea, cuál es el nivel de glucosa en su sangre y por lo tanto ellos saben cuál es el nivel también de insulina que necesitan, ¿no? Es decir, que todos estos dispositivos que tú puedes hacer el análisis de una manera instantánea, cerca del paciente, incluso que lo puedes hacer en casa, incluso pueden estar conectados con una tecnología Wi-Fi, ¿no?, esto es bastante sencillo, inalámbrica, pues a un hospital central, a tu médico o incluso a una base de datos, en caso que se pueden procesar todos estos datos de manera rápida. Te pueden mandar incluso, ¿no?, pues un WhatsApp o un mensaje que te diga, bueno, pues usted tiene que irse al hospital o tiene que hacer tal cosa. Es decir, que el futuro, lo que vemos para evitar todos los problemas de esos grandes atascos del diagnóstico centralizado en laboratorios, pues pasa por fabricar cada vez más este tipo de biosensores, este tipo de dispositivos para el diagnóstico descentralizado. ¿En qué consisten estos dispositivos? Bueno, estos dispositivos biosensores, digamos que la gracia del dispositivo está en que tú tienes un sensor físico, al cual se le une un receptor biológico que es totalmente selectivo a lo que tú quieres analizar en una muestra, por ejemplo, de sangre, que es muy compleja. Es decir, es como ponerle casi un anzuelo, pero un anzuelo muy, muy específico, y tú vas a pescar el pez que tú quieres en un mar lleno de peces diferentes, ¿no? Esto es lo que se llama biosensor, es decir, un sensor físico inorgánico en el cual tú colocas un receptor biológico, ¿no? O sea, todo va junto, es decir, la parte biológica y el sensor tiene que ir todo junto. Esto hace que cuando el receptor biológico reconoce a lo que tú quieras medir en tu muestra, pues aquí en este evento de reconocimiento se produce una serie de cambios físico-químicos que este sensor que está debajo los va a leer enseguida,
y con una electrónica adicional lo va a procesar y te lo va a presentar pues bien incluso en tu teléfono móvil, ¿no? Es decir, que son dispositivos con una sensibilidad muy alta, son muy específicos porque este receptor biológico solo reconoce lo que quieras medir, pero además son muy rápidos y además funciona todo en tiempo real, ¿no? Pones la muestra y interacciona con su receptor y da la señal en su transductor. Así que estos biosensores se pueden utilizar para infinidad de aplicaciones, para detectar virus, bacterias, biomarcadores en cáncer, en otro tipo de enfermedades infecciosas, en contaminantes ambientales, en alergias, en contaminantes de alimentación. O sea, las aplicaciones son infinitas, ¿no? Bueno, quizás el biosensor más famoso y el que todo el mundo estoy segura que conoce es el biosensor de glucosa. Esto, mucha gente me lo comenta, le habla de esto, es un medidor de azúcar, esto no es el término correcto. Este es un biosensor de glucosa que utilizan a día de hoy, utilizan millones de personas diabéticas en el mundo e incluso lo utilizan varias veces al día, ¿no? Y saben que este biosensor pues tiene simplemente ese biosensor este que aparece aquí, donde se coloca una gota de sangre, como ven aquí. El biosensor lleva dentro una proteína, una enzima que es exclusiva, la única que puede interaccionar con la glucosa, y por eso este biosensor es capaz de medir únicamente glucosa, a pesar de que, como todos saben, en la sangre tenemos muchísimas otras sustancias, ¿no? Pero bueno, el sensor, como comentaba aquí, tiene este receptor biológico, esta enzima, esta proteína, que es exclusiva para interaccionar con la glucosa. Y gracias a eso, el sensor que está debajo es capaz de ver cómo interacciona con la glucosa, cuenta cómo es esta reacción de interacción y entonces de aquí nos puede decir cuál es la concentración de glucosa que esa persona tiene en sangre. La compañía Abbott, como comenté anteriormente, pues hace unos años ya ha conseguido sacar al mercado este primer biosensor implantable. Realmente los enfermos lo llevan durante 14 días, luego se cae. Tengo que decir que todos los biosensores en este caso son invasivos, es decir, necesitan, aunque sean de unas microgotas, de algún fluido biológico para funcionar. Y este que ven aquí lleva unas microagujas que pinchan en la piel de los pacientes y está extrayendo el líquido intersticial y midiendo en continuo la glucosa. Quizás otros biosensores que también conozcan, biosensores más sencillos, es el test de embarazo, se llama test de embarazo, pero en realidad es un biosensor, que aquí, como saben, las mujeres colocan unas gotas de orina y realmente se sabe si está embarazada o no por un cambio, o sea, porque hay un cambio en una hormona. Y aquí lo que hay también es una proteína específica que atrapa a esa hormona. Por eso vemos estas ratitas, este cambio de color, que es lo mismo que habrán visto en los test de la COVID-19, que estoy segura que muchos de ustedes se han hecho. Pues estos test funcionan igual. Lo que dentro hay es una proteína que agarra a partes, digamos, a trozos del virus y por eso da este cambio de color. O sea que siempre tiene que haber dentro del dispositivo un receptor biológico totalmente selectivo a lo que nosotros queremos analizar, ¿no? Hay muchos otros biosensores en desarrollo. Pero además del biosensor, sí también me gustaría que quedara claro que hablamos de hacer dispositivos o aparatos completos, es decir, no es solo hacer el sensor y colocar su receptor biológico, sino que además, bueno, pues hay que ver, vamos, si voy a colocar una gota de sangre, bueno, esta gota de sangre tiene que ir a un cartucho microfluídico, o sea, tiene que llegar de alguna manera al sensor. Si el sensor, por ejemplo, es óptico, pues tendremos que introducir algún láser o alguna fuente de luz. Habrá que leer también esta señal, con lo cual hay que poner algunos detectores, hay que incluir electrónica. Si además queremos usarlos en cualquier lugar y en cualquier momento, pues tendrán que llevar también una batería, ¿no? Dentro, por supuesto, una conectividad inalámbrica, es decir, que hablamos de hacer un dispositivo completo, no solamente hacer algo que pueda funcionar en un laboratorio de investigación. Esto es lo que se llama una integración completa, o sea, integrar completamente en un único dispositivo todo un laboratorio, todos esos complejos laboratorios que les enseñé antes, donde nos hacemos las PCR, pues ser capaces de miniaturizarlo y llegar a un momento en que lo integremos en estos dispositivos portátiles. Bueno, esto es una idea que ya llevamos, no solamente en mi grupo, sino muchísimos grupos en el mundo llevando a cabo y haciendo todo este tipo de dispositivos. Y muchos investigadores intentan miniaturizarlos, hacerlos muy pequeños y que además estén conectados con el móvil, de tal manera que te puedas hacer el análisis y tu móvil pues lo va a leer y te va a decir cómo te encuentras, ¿no? ese día o qué patología estás desarrollando,
ven aquí algunos otros en desarrollo. Como ve todos ellos se basan siempre en colocar esta mínima cantidad de un fluido biológico, de orina, de sangre, etc. Bueno, los que trabajamos en este área, pues siempre tenemos la broma un poco de que esto es el mismo aparato que ya aparecía en la famosa serie de Star Trek, aquí el famoso Capitán Spock, a lo mejor espero que todavía lo recuerde, pues llevaba este aparato famoso que se llamaba el Recorder G1, el que era un medical recorder, y bueno, pues este aparato funcionaba un poco así, ¿no? Si ellos podían ver incluso si había alguna forma de vida en cualquier planeta que llegaran, o si alguien de la tripulación no se encontraba bien, pues colocaban aquí estas muestras y enseguida sabía qué es lo que tenían, ¿no? Y si les gusta la ciencia ficción, quizás también conozcan la película Gattaca, esta es una de las principales películas de culto, ¿no?, de la ciencia ficción del año 1997. Si recuerdan en esta película, bueno, de hecho el título de la película deriva, ¿no?, de las letras de las bases del ADN, guanina, adenina, timina, y en esta película, si recuerdan, pues existía, digamos, la sociedad había evolucionado de tal manera que en el momento de la concepción, de la formación de embrión, se podía elegir y se podía modificar genéticamente de tal manera que estos niños nacieran sin ningún tipo de defecto, ¿no? Esto evidentemente era muy caro, solo se lo podían permitir algunas familias, pero eso dividía a la sociedad entre los genéticamente perfectos y por lo tanto mejor dotados, mejor preparados, ¿no?, para realizar trabajos de mayor envergadura, y luego pues el resto de los mortales, como todos nosotros, ¿no?, con todos nuestros defectos. Y la forma de saber quién era genéticamente perfecto y quién era pues la gente corriente y normal, si lo recuerdan a estos elegidos todos los días, para evitar que nadie se infiltrara, los colocaban en fila y les pedían unas gotas de orina que colocaban en un pequeño sensor, en un pequeño biosensor, y en un momento, y esto en cuestión de segundos, pues aparecía en pantalla si esa persona era la adecuada o no. Incluso la policía, ¿no?, les paraba por la calle, les cogía una gota de un pelo, por ejemplo, lo colocaban en estos biosensores y hacían ese test genético de una manera súper rápida, ¿no?, de identificación. Bueno, esto que parecía una ficción en el año 1997, pues ya estamos, ¿no?, muy cercanos de conseguirlo con todas estas tecnologías. Bueno, como comentaba antes, estos sensores se pueden hacer con muchísimas tecnologías. Sobre todo las que más se utilizan son las electroquímicas, porque los biosensores de glucosa es la tecnología que utiliza. Y yo les voy a contar un poquito más las tecnologías más novedosas que se están utilizando, que en este caso se utilizamos, ¿no?, chips sensores basados en nanofotónica, o sea, basados en luz fundamentalmente. Y esto se hace porque eso te permite fabricar con tecnología microelectrónica, pues te permite fabricar chips, como ustedes están viendo aquí, pues algunos de los que, por ejemplo, usamos en mi laboratorio, vienen fabricados en este caso de Bélgica. Como pueden ver, en un chip de tan solo ese tamaño, pues tenemos incluso 6 biosensores en paralelo, ¿no? Estos son algunos otros que fabricamos ya aquí en España, en el cual pues tenemos como 20 biosensores en paralelo, algunos otros tenemos 4 o 5 sensores en paralelo, pero fíjense los tamaños, ¿no?, que realmente ya tenemos un tipo de dispositivo que son realmente muy miniaturizados y que nos podría permitir pues poder utilizarlo en cualquier lugar, en cualquier hospital, ¿no? De hecho, quizás uno de los biosensores más utilizados con esta idea nanofotónica o de la luz es lo que se llaman los biosensores nanoplasmónicos, que utilizan simplemente oro, ¿no? Todos sabemos evidentemente lo que es el oro, pero cuando el oro está en unos espesores a estas escalas nanométricas de tan solo 45 nanómetros, si nosotros le enfocamos con un láser visible, como un puntero láser, ¿no?, que utilizamos, pues podemos hacer que en este oro los electrones que hay en el oro se pongan a vibrar todos al mismo tiempo, y esto genera una onda de luz que se llama plasmón, ¿no? Simplemente cuando iluminamos, pues le estamos dando, por así decirlo, con la luz toda la energía necesaria para que estos electrones se muevan y generan esta onda de luz, ¿no? Entonces ahora nosotros, gracias a esta onda de luz que se genera en la superficie del oro, pues podemos colocar nuestros receptores biológicos específicos y con ellos pues podemos analizar cualquier muestra de un paciente, ¿no? Entonces podemos hacer oro a nivel continuo, podemos hacer nanopartículas, nanodiscos de oro, se pueden hacer muchas cosas. Yo sé que esta de la
Cuando hablamos de plasmónica, pues esto parece que suena como a magia o suena bastante extraño, pero les voy a comentar que este es el mismo efecto que ustedes ven en todas las vidrieras de las catedrales de la Edad Media, ¿no? Como saben, en todas las vidrieras en las catedrales de esa época tienen unos colores muy brillantes que además dependen un poco de la luz del sol, ¿no? Y de la hora y de cómo estén entrando los rayos, los rayos del sol. Y esto es debido a que cuando los artesanos fabricaban estos vidrios, ya sabían incluir dentro de estos vidrios una serie de nanopartículas de oro y de plata fundamentalmente, que cuando la luz entra, como este efecto que les contaba aquí, pues produce precisamente este efecto plasmónico y lo que se ve son unos colores muy brillantes. Es el motivo por el cual estos colores, si hubieran sido, por ejemplo, se consiguieran con pigmentos vegetales, pues se hubieran perdido, ¿no? Pues se hubieran degradado con los años y sin embargo, pues todas las vidrieras, como bien saben, mantienen, ¿no? Esos colores tan brillantes que pueden ver. Esto se observa también en la copa de Licurgo, es una copa que está en el siglo IV, está en el Museo Británico, y aquí vieron, pues un día que se la estaban limpiando, curiosamente observaron cómo la copa cambiaba de color de verde a rojo, ¿no? Y entonces aquí vieron también cómo los artesanos cogieron pues una muestra mínima, la analizaron y vieron cómo ya los artesanos metían estas nanopartículas de oro y de plata. Entonces, según cómo iluminas la copa, pues se ve de verde o se ve de color rojo debido a este efecto plasmónico. Muy bien. Nosotros con estos efectos plasmónicos, pues no solo nosotros, sino muchos grupos en el mundo, pues fabricamos todo tipo de biosensores, ¿no? Como por ejemplo estos nanodiscos, nanoantenas, nanoagujeros, nanocopas, o sea, realmente se puede hacer una gran cantidad de diferentes biosensores con unas que luego realmente funcionan muy bien, ¿no? Para analizar las muestras humanas, en el cual pues los podemos utilizar, como ven aquí, para atrapar virus, para medir bacterias, para medir cambios en el ADN, por ejemplo, mutaciones en el ADN, ¿no? Por supuesto, una cosa es hacer el sensor, pero luego hay que incluirlo en dispositivos de análisis, y estos dispositivos pues vienen algunos que pueden ver de mi laboratorio, ¿no? Pues vean cómo fabricamos, por ejemplo, aquí con unas nanocorrugaciones, y aquí conseguimos pues hacer un biosensor, otro biosensor de 4 canales, algunos de más canales, y como ven, pues estamos hablando siempre de dispositivos, o sea, de biosensores muy miniaturizados, muy pequeños, donde ya, como ven, por los tubos podemos incluir la muestra del paciente y analizar fácilmente cuál es su estado de salud. Además de esto, otra de las grandes tecnologías que se desarrollan también a nivel mundial consiste en utilizar estos dispositivos y pues, utilizar la tecnología microelectrónica y fabricar microchips, estos chips microelectrónicos, en el cual que son como canales por donde va circulando la luz, como ven aquí en el vídeo, y entonces en una parte de estos canales se colocan las moléculas biológicas selectivas y los podemos utilizar para atrapar también a las moléculas que queremos analizar en las muestras de los pacientes. Lo bueno es que utilizar estas tecnologías podemos fabricar incluso hasta más de 20 de estos biosensores en paralelos y luego pues incluirlo en todos los dispositivos de análisis. Quizás la ventaja que tiene también todos estos dispositivos es que confinamos la luz en el interior de estos dispositivos y esto te permite que como estamos en estas escalas nanométricas, pues vemos la interacción y podemos ver muy pocas moléculas. De hecho, somos capaces de ver incluso cuando hay tan solo una única bacteria en la muestra de un paciente. Una vez que os he contado un poquito los sensores, sí me gustaría contar para qué sirven. Es decir, cuáles son las ventajas reales de hacer este diagnóstico con este tipo de dispositivos. No solamente que los dispositivos se puedan utilizar fuera del laboratorio, sino cuáles son las ventajas de utilizarlo. Bueno, como saben, les voy a contar algunos ejemplos, ¿no? Para que vean la gran proyección que tienen estos dispositivos, ¿no? El primero la primera ejemplo que les quiero contar es cómo se podría llegar a hacer una detección precoz del cáncer de colon. Como saben, en el diagnóstico actual, bueno, pues pasa por hacer este test de sangre oculta en heces, que esto bueno, no es un test así muy fiable, pero bueno, te puede dar una cierta idea, pero si este test da positivo siempre hay que hacer una colonoscopia, ¿no? Claro, el problema de la colonoscopia es que es una técnica muy invasiva, ¿no? A veces el cáncer ya tiene que estar bastante desarrollado para que realmente se pueda ver en una colonoscopia.
Y bueno, el otro problema es que la colonoscopia en nuestro sistema de salud pública cuesta 500 euros. En Estados Unidos, que no es la salud pública, pues cuesta hasta $2.500 por hacerse una colonoscopia. Y bueno, realmente, bueno, pues aquí se junta todo, ¿no? Se junta el precio, se junta que es una técnica invasiva, que tiene ciertos peligros, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, vimos que, o bueno, con los colegas clínicos con los que colaboramos, pues ellos nos comentaban que eso es un tipo de cáncer que tiene una reacción inmunológica, es decir, que cuando uno empieza a formar estas primeras células cancerosas del cáncer de colon, pues estas células cancerosas emiten a la sangre una serie de antígenos, ¿no?, que están asociados a este tumor. Entonces nuestro sistema inmunológico se pone en marcha, intenta aniquilar a estos antígenos, entonces fabrica una serie de anticuerpos, llamamos autoanticuerpos, que son muy específicos, y estos autoanticuerpos están circulando en nuestro torrente sanguíneo. Es decir, que si alguien lleva estos autoanticuerpos, quiere decir que está luchando ya contra estas primeras células cancerosas. Por lo tanto, con un simple test, pues podríamos saber si tienes o no tienes estos autoanticuerpos, quiere decir que el proceso puede haber comenzado. Así que nosotros ya hemos desarrollado, por ejemplo, hemos probado cómo con estos biosensores fotónicos pues podemos medir la presencia de estos autoanticuerpos en el suero de los pacientes. La verdad que se pueden medir bastante bien. Hemos medido hasta 3 diferentes, ¿no?, de precisamente de lo que nos han indicado, ¿no?, nuestros colaboradores clínicos, de cuáles son estos autoanticuerpos frente a esos antígenos que generan estas células cancerosas. Hemos visto además, hemos evaluado ya incluso algunas muestras de pacientes, ¿no?, que ya tienen, que ya se sabe que han desarrollado el cáncer de colon, y hemos visto que existen estos autoanticuerpos en su sangre. La técnica es muy sensible y es muy selectiva. Así que nosotros pensamos que en el futuro se podría llegar a ofrecer un point of care, o sea, un dispositivo muy sencillo, de tal manera que pudiéramos medir en gotas de sangre las personas que están empezando este proceso, ¿no? Y así podríamos llegar a evitar la colonoscopia. Decir además que hay ciertas evidencias clínicas de que estos procesos comienzan incluso 3 o 4 años antes de que el cáncer de colon se pudiera detectar en un hospital mediante una colonoscopia. Es decir, estamos hablando siempre de una detección precoz, que como saben, esto es lo importante en el caso del cáncer, ¿no? Todavía no sabemos realmente cómo prevenir, ¿no?, que el cáncer se desarrolle, pero lo más importante a día de hoy es la detección precoz, porque sí somos capaces de atajarlo una vez que en las etapas más precoces, ¿no?, del cáncer. Otro biosensor que nos ha llegado al mercado también, posiblemente dentro de poco, es un biosensor, un dispositivo que para los enfermos celíacos, ¿no? Como saben, el principal problema que tienen los enfermos celíacos es que ellos son intolerantes al gluten, es decir, nunca pueden comer gluten. Y bueno, esta es la única terapia, es decir, esto es una enfermedad que no tiene cura, y además cuanto más coman, es decir, aunque sean muy pequeñas cantidades, pues se provocan más heridas en el intestino, y esto cada vez es más grave, es decir, que es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Con lo cual, lo único que pueden hacer es no tomar nunca gluten, ¿no? Esto es complicado, ¿no?, porque a veces, aunque los productos de los supermercados te digan no contienen gluten, a veces tienen trazas, a veces hay contaminaciones cruzadas, por ejemplo en los restaurantes, o es también problemático, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no?, porque los niños van al colegio, van a las guarderías y a veces no sabes, ¿no?, qué pueden estar tomando con los amigos, ¿no? Bueno, sabemos que en el caso del gluten, cuando digerimos el gluten, pues aparece un péptido, o sea, una molécula muy pequeñita nos aparece en la orina. Esta molécula muy pequeña es resistente a la digestión y la podemos ver en la orina, también en las heces, pero sobre todo en la orina. Entonces pensamos, bueno, pues esto sería como algo parecido, ¿no?, al test de embarazo. Si yo mido en orina y mido quién tiene esta molécula tan pequeñita, pues entonces puedo saber quién ha comido gluten. Y esto es referido a los enfermos celíacos, es decir, si ellos realmente, aunque hayan comido muy poco, pues esto lo vamos a ver enseguida con esta prueba de orina, ¿no? Y bueno, pues para ello hemos trabajado con una empresa aquí en España, en Sevilla, de tal manera que hemos desarrollado un biosensor en el que medimos en las gotas de orina de los pacientes si tienen este pequeño péptido. Ellos han fabricado una proteína específica que atrapa solo esta molécula pequeña en la orina, y bueno, y con ello hemos desarrollado el biosensor, ¿no? Y bueno, nosotros vemos que podemos medir la presencia de esta molécula tan pequeña a concentraciones ínfimas, muy pequeñísimas,
y de hecho hemos hecho algunos experimentos ya, lo tenemos todo medido con muchos pacientes, ¿no? En orina con personas que se han sometido a dietas libres de gluten y vamos viendo cómo de no tener nada de esta molécula no aparece en la orina, a simplemente dándole pequeñas cantidades de gluten, incluso con una única galleta, pues podemos ver que ya aparece, ¿no? este péptido esta pequeña molécula en la orina, ¿no? Este es el biosensor que hemos empleado y a día de hoy estamos viendo si lo comercializamos, porque claro, esto sería una prueba muy sencilla para llegar a casa, por ejemplo, un niño celíaco, ¿no? Que viene, se queja, me duele la barriga, tal, bueno, pues le podías hacer la prueba rápidamente para saber si se ha tomado gluten o no ha tomado o no lo ha tomado. Otro de también que nos gustaría también en el futuro comercializar, por ejemplo, es el biosensor para el control del nivel de los anticoagulantes, fundamentalmente del síndrome, ¿no? Como saben, pues hay muchísimas personas que desgraciadamente por las patologías que han sufrido tienen que estar con régimen de síndrome, a veces casi de por vida. Y este es un anticoagulante que el principal problema que tiene es que es muy difícil regular la dosis, ¿no? Porque si la dosis es muy baja, pues hay riesgo de coagulación. Si la dosis es muy alta, hay riesgo de hemorragia. El problema es que hay un rango dinámico muy pequeño con este fármaco. Así que las personas que llevan estos, o sea, que están con el tratamiento del síndrome, pues la verdad que lo pasan fatal, ¿no? Tienen que ir cada 2 por 3 al hospital, hacerse pruebas, hacerse análisis. Y claro, quizás lo más factible es tener un biosensor en casa, o sea, una de estas pruebas en casa, que tú si no te encuentras bien te puedas hacer la prueba y entonces te pueda decir cuál es la concentración de síndrome que tienes en cada momento, ¿no? Y para ello pues hemos desarrollado ya igual, pues hemos conseguido pues otro grupo, otros colegas que han fabricado esta proteína específica que interacciona solo, exclusivamente con el síndrome, de tal manera que tomando unas muestras del paciente, también unas pequeñas gotas, en este caso de plasma del paciente, pues nosotros somos capaces de medir utilizando esta proteína tan específica que nos han fabricado a medida, ¿no? Para el síndrome, pues cuál es la concentración de síndrome de cada paciente. Entonces la idea también sería que en el futuro pues estos pacientes lo tengan en casa y él mismo puede regularse la dosis, ¿no? Puede conseguir además el efecto óptimo simplemente pues con un pequeño pinchazo, una pequeña gota que puedan colocar en estos dispositivos. O sea, algo similar a lo que se hace a día de hoy con el biosensor de glucosa. Con algunas otras cosas que también hemos hecho, que se pueden hacer con este tipo de dispositivos, pues es igual medir, por ejemplo, o sea, intentar ver cómo va progresando un cáncer, en este caso el cáncer de vejiga, y en este caso, pues, por ejemplo, utilizamos unas pequeñas moléculas de ARN que circulan también en la sangre, que emiten nuestras células, que son muy pequeñitas y que están implicadas en numerosas enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas son moléculas, de nuevo, pues son moléculas no solamente muy pequeñas, sino que están en concentraciones a veces incluso de atomolar, ¿no? Y que hay muchos parecidos, o sea, tú tienes que medir uno, pero hay cientos de otros parecidos y entonces interfieren entre ellos, ¿no? Y nosotros pues llegamos a fabricar pues un biosensor que te puede determinar cuál es el estado, ¿no? De un cáncer de vejiga, pues simplemente viendo la presencia de una de estas moléculas, un núcleo ARN, que está asociado a este cáncer. Nosotros incluso con estos dispositivos nanofotónicos a estas escalas pues podemos llegar a medir incluso a niveles de cuando tan solo estas pequeñas moléculas de microRNA están a niveles de 20 atomolar, somos capaces de verlas. Y bueno, lo que hicimos, pues tomar también unas gotas de orina de los pacientes y podemos estratificar fácilmente si tienen o no tienen este microRNA y por lo tanto saber si es una persona sana o si es una persona que tiene un cáncer de vejiga, ¿no? O sea que realmente, como ven, pues son dispositivos muy potentes que te permiten hacer muchas cosas, ¿no? Hemos también hecho uno en un proyecto europeo, ¿no? Con muchos colegas de Europa, por ejemplo, la detección rápida de tuberculosis, ¿no? Y como saben, esto es otro de los problemas, porque al final son pruebas bastante complejas, hay que hacer PCRs, hay que ir a los laboratorios centralizados. Pero claro, la tuberculosis es una enfermedad que afecta sobre todo al tercer mundo, ¿no? Y aquí, pues, desgraciadamente no tienen estas instalaciones, no tienen estos laboratorios, es muy difícil hacer estas pruebas. Y en este grupo de un proyecto europeo con numerosos socios europeos, pues desarrollamos este pequeño aparato en el cual, como ven dentro, hemos fabricado pues un dispositivo, este que ven aquí, que es lo que les decía, que tiene tan solo el tamaño, ¿no? Frente a una moneda de €1,
y dentro de hay 6 biosensores en paralelo que podemos medir pues, hasta 6 pacientes al mismo tiempo. Y lo que vamos mirando es en la orina de estas personas se aparece de nuevo una molécula muy pequeñita, la molécula que ven aquí, que viene de romperse, ¿no? la cápsula de la bacteria de la tuberculosis. Y entonces, si aparece en la orina, pues sabemos que estas personas están infectadas con una tuberculosis además activa, no una tuberculosis latente, sino una tuberculosis activa. Este es el único biomarcador además que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y bueno, pues nosotros fabricamos este dispositivo, nos fabricaron una proteína a medida que solo reconoce exclusivamente a esta molécula derivada de la tuberculosis que se llama LAM. Y bueno, pues con ella, por ejemplo, pues conseguimos muestras de orina de pacientes, en este caso de Tanzania. Fíjense las orinas, ¿no? Las orinas son totalmente diferentes, pues, depende de cada paciente, ¿no? Pues las orinas pueden ser diferentes colores, diferentes densidades. A nosotros nos da igual, nosotros sabemos muy bien cómo atrapar solamente a esta molécula y ponemos la orina tal cual, sin filtrar, sin limpiar, sin nada, unas gotas de esta orina en nuestros biosensores y podemos distinguir quién es una persona sana a una persona que tiene tuberculosis. Es decir, que en cuestión de menos de 10 minutos, directamente en la orina, hablamos incluso de, bueno, la orina no es un problema, ¿no? Conseguir grandes cantidades, pero incluso con unas gotas de orina, pues podemos ver quién tiene tuberculosis o no. O sea, es una demostración realmente de estas tecnologías que no están centralizadas, que se podrían utilizar incluso en pequeños ambulatorios, ¿no? En pequeños sitios, ¿no? De que no se necesita ni siquiera un técnico especializado en función de poner la orina y medir, ¿no? Algunas otras cosas que se empiezan a hacer con los biosensores también es hacer una identificación muy rápida de las infecciones, ¿no? O sea, las infecciones es otra de las grandes pandemias silenciosas que nos están atacando porque cada vez hay más bacterias, pero no más bacterias, pero bacterias cada vez más agresivas, porque las bacterias saben mutar y saben cómo resistir a los antibióticos. Este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, ¿no? Que realmente no es solo identificar y cuantificar las bacterias, sino además determinar cuál es su resistencia a antibióticos, ¿no? Para darle a la persona el antibiótico más adecuado, ¿no? Y bueno, pues con los biosensores igual, pues podemos utilizar una serie de proteínas específicas que se unan a una determinada bacteria. Esta que ven aquí es la E. coli y podemos detectar solamente la presencia de esta bacteria. Pero lo más increíble es que estos biosensores pues tienen la capacidad, la sensibilidad para ver cuando tenemos una única bacteria. En este caso, bueno, pues el tiempo de respuesta es un poco más lento, unos 20 minutos, pero decir que identificar las bacterias y medirlas a día de hoy en los laboratorios centralizados puede ser cuestión incluso de 24 horas o incluso de varios días, ¿no? Estos, por ejemplo, son otros ya dispositivos, esto es uno de los que nosotros hemos desarrollado, otros estos point of care, biosensores donde ya hemos ido a Valdebrón en este caso, donde analizamos como quien dice a pie de cama, ¿no? De pacientes en este caso en las UCIs, y con pequeñas, tan solo 10 microlitros, eso son pocas gotas de un solo de un paciente, podemos estratificar y ver quién está sano y quién ha entrado ya en sepsis. Que esto es muy complicado de hacer porque si lo hacemos en menos de 30 minutos, pero realmente en las UCI, para saber quién ha entrado en sepsis o no, le tienen que sacar esta sangre, mandarlo a un laboratorio centralizado y a veces no tienes la respuesta ni siquiera en el día, ¿no? Con lo cual esto es muy grave porque las personas que entran en sepsis tienen tal vez una ventana de supervivencia cada vez más pequeña, en cuestión de horas, ¿no? De que si no le das el tratamiento adecuado, estas personas van a morir, ¿no? Algunas otras, ya para ir también acabando, también de algunos colegas, ¿no? De cómo pueden utilizar estas herramientas, estos biosensores, ¿no? Fíjense que está además pues está todo incorporado en un único dispositivo, de cómo se podría analizar de manera muy fácil infecciones de transmisión sexual, ¿no? Fíjense también cómo es el biosensor, en el cual incluso se puede hacer de manera multiplexada, pues intentar medir pues clamidia, gonorrea, o sea que realmente en orina, o sea, poniendo unas gotas de orina, en este caso del paciente, pues se podía analizar rápidamente cuál es la infección que tienen estas personas sin tener que mandarlo de nuevo a estos laboratorios centralizados. Esto realmente es muy importante, ¿no? Porque cuanto antes analices a las personas que están infectadas,
pues puedes parar la transmisión, ¿no? de estas infecciones que luego son bastante complicadas de tratar, ¿no? y de eliminar completamente. Y bueno, nosotros hemos desarrollado muchísimas aplicaciones diferentes que pueden ver en nuestra página web, no solamente en mi grupo, existen muchos otros grupos trabajando también en todo tipo de aplicaciones. Pero sí me gustaría contarles cómo también estas tecnologías están ayudando en el diagnóstico de la COVID-19, ¿no? Y cómo es posible utilizar estas tecnologías para hacer un diagnóstico más eficiente de la COVID-19. Bueno, como saben, durante la pandemia el diagnóstico de la COVID-19 se ha hecho fundamentalmente mediante PCR, ¿no? Porque o sea, en realidad para medir el virus del SARS-CoV-2 si está presente o no solo hay dos formas, o bien detectamos el material genético, o sea, el ARN, que es lo que hacen las PCR, material genético del virus, o bien podemos intentar detectar el virus completo o las proteínas, ¿no? De la capa de fuera está esta proteína que ya todos conocerán, que se llama Spike, que es la proteína S, que está por fuera, ¿no? Recordar que las pruebas serológicas es una forma indirecta de ver si alguien tiene o ha tenido la infección, es decir, los anticuerpos que nosotros generamos frente a la infección solo se generan una vez que te has infectado, por lo tanto, esta prueba serológica es siempre una forma indirecta de ver la infección, o sea, en realidad las dos formas de ver la infección, o detectamos el material genético o detectamos el virus en sí mismo, ¿no? Como saben, la técnica estrella, ¿no? Ha sido durante toda la pandemia, pues ha sido la PCR, que precisamente detectan este material genético del virus. Como estos test son muy precisos, son muy fiables, pero como dije al principio son lentos. No son lentos porque necesitas que se lleven a cabo en unos laboratorios especializados, con unos reactivos especializados, y todo está centralizado, ¿no? Y de hecho, bueno, como saben, en lo peor de la pandemia, bueno, es que no había forma de hacer PCR a toda la población, era imposible y los resultados se estaban dando incluso con días, incluso con semanas de retraso, ¿no? Incluso también hubo problemas con todos los reactivos porque era imposible fabricar tantos reactivos para llevar a cabo estas PCR. Al cabo de varios meses, pues empezaron a aparecer estos test rápidos, que son como biosensores, ¿no? Test de antígenos, test serológico, pero como saben, estos test rápidos son muy buenos, son muy rápidos, son muy baratos, pero su sensibilidad es muy baja. O sea, hay que tener un poco de cuidado, sobre todo con los test de antígeno, porque como saben, esto es como el del embarazo, o sea, te dan una rayita sí o no, te dice sí o no, está infectado o no está infectado. Si está infectado hay que creérselo, pero si no está, si te dice que no, bueno, pues hay que tomarlo con precaución, porque puede ser que la carga viral sea tan baja que estos test no lo pueden ver, ¿no? Es decir, que hay que tener un poquito de cuidado con esto. Por eso, además, otra de las cosas que también me gusta comentar es que todas las tecnologías de diagnóstico que hemos estado empleando y que se siguen empleando a día de hoy en España son todas importadas de otros países. Aquí en España no fabricamos ninguna tecnología, todo viene de fuera, ¿no? Y esto puede ser muy problemático, ¿no? De cara al futuro, porque, pues bueno, si la pandemia, si tenemos nuevas pandemias o si la pandemia hubiera ido mucho peor, pues evidentemente estas tecnologías no hubieran llegado, ¿no? Cada país se hubiera quedado con las suyas que produce, ¿no? Así que la propuesta que todos tenemos es hacer estos biosensores portátiles para el diagnóstico de la COVID, pero que te pueda hacer un diagnóstico in situ que sea rápido, que sea barato, pero que sea preciso, es decir, que tenga una buena sensibilidad y que te diga realmente incluso cuál es la carga viral que tiene cada persona o incluso cuál es el nivel de anticuerpos, ¿no? que ha producido esa persona frente a la infección. Nosotros el año pasado nos concedieron un proyecto europeo, un importante proyecto europeo, proyecto COMBAT, en el cual nos pidieron que fabricáramos estos biosensores y de hecho pues hemos fabricado 3 biosensores diferentes, uno para detectar el virus completo, o sea, nosotros nos basamos en utilizar estas tecnologías nanofotónicas que he comentado antes, en atrapar el virus completo de las muestras de los pacientes, un test muy rápido, entre 15 y 20 minutos, muestras de saliva, pero lo más importante es que nosotros cuantificamos, es decir, no solamente decimos si usted tiene o no tiene el coronavirus, en caso de que lo tenga le damos además cuál es el valor, cuál es la carga viral, ¿no? Que lleva esa persona, que esto es muy importante
para ver cómo va a evolucionar y también en el caso de las personas ya ingresadas en los hospitales. Luego también hemos preparado un biosensor para la detección genómica del virus, es decir, medimos el ARN que es exclusivo del SARS-CoV-2, pero en nuestro caso no necesitamos PCR, o sea, la PCR se basa en hacer muchísimos ciclos para amplificar, porque esa es mi forma de verlo, y nosotros no necesitamos hacer esto, el test también es muy rápido, pero lo más importante es que este biosensor lo estamos desarrollando para diferenciar entre diversos virus, es decir, para saber cuando si alguien va a llegar a urgencias, a partir de ahora saber si en vez de SARS-CoV-2 tiene gripe o tiene una neumonía, tiene cualquier otro tipo de infección respiratoria. Y por último, pues también hemos hecho un biosensor para detectar los anticuerpos, usamos un biosensor serológico para medir las inmunoglobulinas, ¿no?, en los pacientes de COVID-19, un test muy rápido, 15 minutos, y también te da un valor cuantitativo, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, de cara a las vacunaciones, ¿no? Saber cuántos las personas, su sistema inmune es capaz de producir muchísimas inmunoglobulina o no, es muy interesante para saber incluso cuántas dosis habría que administrar a una persona de la vacuna, ¿no? Y bueno, la idea principal que nosotros hemos utilizado es utilizar, pues, como comentaba, esta tecnología nanofotónica, de tal manera que, como ven aquí en el vídeo, tenemos una proteína específica que se une al virus y cuando el virus está presente, pues la luz que va viajando en nuestro dispositivo pues cambia y nosotros somos capaces de medirla y de estos datos podemos saber si una persona está infectada y además si lo está, pues sabemos cuál es su carga viral, ¿no? Y esto, bueno, pues es lo que hemos estado desarrollando también durante el año pasado y este año. Y como ven, pues vemos esta interacción a estas escalas de la poca luz que va pasando sobre la superficie y cómo interacciona con el virus y con las biomoléculas. Y a día de hoy, pues lo que tenemos desarrollado es este biosensor para detectar el coronavirus. Nuestro biosensor, por supuesto, nos dice si o no, si uno tiene o no el coronavirus, pero lo más importante es que nos da la carga viral. Y con el biosensor ya somos capaces de medir desde la persona que tenga solo 100 virus hasta la que tiene 10 a las 7 virus por mililitro. Los resultados los proporcionamos en 15 minutos y es totalmente selectivo al SARS-CoV-2. Y también hemos desarrollado un biosensor para el test serológico que de nuevo nos dice sí o no, o sea, es como los test rápidos, pero además es cuantitativo, ¿no? Te dice cuál es el número de inmunoglobulinas que ha producido cada persona con unos resultados en 15 minutos. Ven aquí, hemos hecho una validación clínica muy amplia, ¿no?, ya de estos dispositivos. Ven aquí, por ejemplo, los controles a personas que incluso tomamos las muestras de sangre de personas del biobanco del Valdebrón del 2017, ¿no?, para estar seguro que nunca habían estado en contacto con este coronavirus. Y como ven, pues estas personas no tienen ninguna inmunoglobulina. Y estos son personas que han tenido la infección de COVID-19 y vemos que han producido inmunoglobulina, pero lo más importante es que vemos la respuesta inmune de cada uno. Es decir, vemos a las personas que han producido muy pocas, a los que han producido muchas, ¿no? Es lo que comentaba, esto es muy interesante para saber, uno, la recuperación de cada enfermo, pero también, sobre todo, de cara a las campañas de vacunación, ¿no? De a quien había que ponerle una dosis o 2 dosis o incluso no llegar ni siquiera a una tercera, como se habla, ¿no? Y bueno, pues estamos quizás orgullosos de decir que esta primera tecnología Made in Spain, ¿no?, que realmente está funcionando y que está funcionando bien y vamos a ver si la podemos comercializar en breve. Decir además que estamos también terminando este biosensor para hacer una detección genómica. Y aquí nuestro principal interés es poder ofrecer un point of care, ¿no?, que la gente lo pueda utilizar, sobre todo en urgencias en los hospitales, ¿no?, de tal manera que podamos poner secuencias del SARS-CoV-2, de la gripe común, del resfriado, de tal manera que cuando llegue alguien, porque los síntomas son todos muy parecidos, pues con una pequeña muestra, pues utilizando el biosensor, el médico pueda decir en cuestión de 15 o 20 minutos o con mucho media hora, pues esta persona tiene un resfriado, tiene una gripe o realmente viene ya con COVID, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos algunos resultados de este biosensor. Y también en nuestro proyecto europeo, otra de las cosas que nosotros queremos ofrecer es que nuestro biosensor, ya lo hacemos también en colaboración aquí con personas, o sea, con un grupo de la Universidad de Barcelona que participa en el proyecto europeo, pues realmente les podamos ayudar a hacer las medidas de vigilancia. Esa realmente no de o sea, de labores de vigilancia, porque son todos los problemas que hemos tenido en esta pandemia, ¿no?, que realmente las labores de vigilancia de vigilancia de estos coronavirus, sobre todo en los animales que los llevan, como son que los portan, como son los murciélagos,
pues se fueron relajando cada vez más, sobre todo en China, y estas labores de vigilancia hay que llevarlas a cabo. El problema es que hay que tomar todas las muestras, llevarlas a los laboratorios, hacer las PCR, así que esperamos ofrecer un biosensor donde nuestros colegas puedan llevar a cabo las labores de vigilancia directamente en las cuevas, ¿no? Donde ellos toman las muestras de los murciélagos sin necesidad de tener que trasladarlo todo a los laboratorios centralizados. Muy bien, bueno, solamente para finalizar, pues simplemente comentar bueno, que creo que en el futuro vamos a tener este tipo de biosensores, ¿no? Para el diagnóstico descentralizado para numerosas patologías. Dependiendo de la patología, pues las podemos tener incluso en casa, lo podemos tener en la oficina, en el trabajo, lo puede tener el médico de cabecera, en urgencias, en las ambulancias, ¿no? Y simplemente, como muestra el vídeo, pues sería simplemente tomar una muestra, siempre hablamos de gotas de muestra, colocarlas en el sensor y que la lectura pues ya directamente aparece en tu móvil, ¿no? Así que en el futuro, pues el diagnóstico en la medicina del futuro, pues será precisamente conseguir, ¿no? El diagnóstico con este tipo de dispositivos, como decía, urgencias, centros de salud, ambulancias, en el casa, en colegio, en el trabajo, en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues esto además es extensible a todas las aplicaciones que se nos ocurran, diagnóstico precoz de cáncer, alergias, contaminantes alimentarios, virus respiratorios, resistencia a antibióticos, contaminantes ambientales. O sea, realmente este es el futuro, ¿no? que vemos en el caso del diagnóstico en la medicina. Y bueno, solo para terminar, quiero hacer un comentario y les voy a recomendar que vean lo que no se debe de hacer en este área. Esta es la historia, que quizás la conozcan, de una compañía, Theranos, que empezó hace unos cuantos años en el Silicon Valley, y era como el típico sueño americano, ¿no? De una chica que empezando la universidad, dejó la universidad sin formación y sin nada, ya dijo que tenía una tecnología increíble que le permitía hacer el análisis de todo tipo de enfermedades en una única gota de sangre. Un poco lo que yo les he contado, pero bueno, ella hablaba de que ya no había falta hacer este diagnóstico en laboratorios centralizados, sino que con una gota de sangre que le dieran, pues ella tenía una tecnología, por cierto, secreta, nadie la vio, no había ni patente, pero bueno, ella fundó su empresa, convenció a todo el mundo de que tenía esa tecnología súper maravillosa y consiguió que su empresa llegara a ser una de las empresas multimillonarias, es decir, sin prácticamente haber mostrado nada. Ella llegó a estar en la lista Forbes de los 400 más ricos del mundo. Y bueno, pues realmente luego con el paso del tiempo, pues empezaron a hacer análisis y tal, pero es que vio que aquello no funcionaba nada y los mismos empleados empezaron a denunciar que realmente pues todo era un fake, o sea, todo era mentira, no había tecnología, no había nada detrás, y la empresa se ha venido abajo y de hecho pues a día de hoy ha comenzado, ahora mismo en estos meses está haciendo el juicio, ¿no? Contra esta persona que esperan que acabe en la cárcel, ¿no? Porque, bueno, como digo, llegó a ser una empresa valorada en miles de billones en Estados Unidos, ¿no? Sin tener, como digo, pues nada detrás. Esto es un ejemplo de lo que no se puede hacer. O sea, hay que demostrar primero que la tecnología funciona en los laboratorios antes de pasar, ¿no? A una comercialización. Y nada, bueno, quiero dar las gracias a todo mi equipo, que es el que se queda trabajando, está siempre trabajando. Nosotros hemos trabajado incluso durante la pandemia, no hemos tenido confinamiento. Y bueno, y sobre todo comentar pues, que es un grupo muy multidisciplinar, porque cuando tienes que hacer este tipo de desarrollos, pues necesitas gente de muchas áreas, es decir, tanto químicos, físicos, ingenieros de telecomunicaciones, matemáticos, informáticos, biólogos, biotecnólogos, etcétera. Es decir, todos trabajamos juntos para sacar esto adelante. Y muy bien, quiero agradecerles a todos su atención y por supuesto creo que podemos abrir cualquier turno de preguntas o de discusión que quieran hacer conmigo. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Laura, por tu conferencia, por tu esfuerzo en hacer un tema muy complejo, hacerlo accesible a todos nosotros. Lástima que estas videoconferencias no tienen aplausos, pero seguro que te llevarías un buen montón de ellos. Mira, ya tenemos una primera pregunta y es una de nuestros oyentes, Emeranciana, que te pregunta: ¿cuándo pueden estar estos nanosensores en aplicación para la población?
Bueno, esto es una muy buena pregunta porque yo también me lo hago, ¿no? Pero yo creo que esto ahora va a ir todo un poco más rápido porque hasta ahora, por así decirlo, digamos, las grandes empresas de diagnóstico no estaban muy interesadas en estas tecnologías porque, claro, ellos tienen unos laboratorios que funcionan estupendamente, tienen unas técnicas que funcionan muy bien y lo veían un poco como la competencia, ¿no? O sea, que realmente el negocio del diagnóstico clínico está ya muy bien montado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que la pandemia pues, ha puesto todo un poco patas arriba, ¿no? Porque hemos visto que en una situación como la que ha habido, pues cuando necesitas analizar a millones y miles de millones de personas, imposible hacerlo. Y como decía también, la gente que se ha tenido que quedar en casa, que no ha podido ir a los hospitales a analizarse, ¿no? Gente con enfermedades crónicas, gente que se encontraba mal, ¿no? Y te has tenido que esperar casi, bueno, casi un año, medio año, ¿no? Para poder hacerte una prueba, ¿no? Pues yo creo que ahora se está acelerando bastante. Ahora las empresas de diagnóstico están todas muy interesadas en este tipo de tecnologías, ¿no? Porque es verdad, tenemos muchas de estas portátiles, ¿no? Como los test que han salido enseguida, ¿no? Los test rápidos de antígenos, anticuerpos. Pero lo que digo, todos estos son estas tiras que lo único que aparece es un sí o un no. Y esto no es un análisis muy bueno. Es igual que el de embarazo. El de embarazo te dice, vale, estás embarazada, pero en realidad tienes que ir al día siguiente a hacer un análisis de sangre completo para confirmar, ¿no? El resultado. Entonces yo creo que ahora se va a acelerar bastante. Si me pregunta en España, bueno, pues en España es el problema, porque no tenemos casi empresas, no tenemos industria. Como saben, bueno, el país tiene un grave problema de que no tenemos industrias innovadoras, ¿no? Y lo que hablamos ahora de que es reindustrializar el país, ¿no? Aprovechar, ¿no? Todas las inversiones europeas o los fondos europeos, pues quizás es lo que habría que hacer. Porque como he dicho también en la conferencia, todos los test que estamos usando vienen de fuera. Es decir, las PCR las hacemos aquí, pero no se olviden que las PCR necesitan unos reactivos que generalmente vienen de fuera y las PCR necesitan de unas máquinas que compramos fuera. Es decir, que sabemos hacerlas, sí, pero eso no significa, o sea, sabemos usar muy bien la tecnología, pero no la fabricamos aquí en España y esto sí que es un problema. Muchas gracias. Mira, Paco Hernández te pregunta si es esperable que bajen los precios de este tipo de sensores. El de glucosa, por lo visto, cuesta 4 euros diarios. Bueno, a ver, o sea, depende un poco también de cada sitio, ¿no? Hay algunos biosensores que lo proporciona la Seguridad Social, entonces son gratuitos. 4 euros, bueno, pues es quizás un precio elevado. Si te tienes que hacer 3 al día, pues evidentemente es un precio elevado. Quizás una de las cosas que también se empezarán a plantear es la reutilización. Yo reutilizo todos los dispositivos en mi laboratorio. A nivel de laboratorio yo los reutilizo todos, no lo tiro. O sea, reutilizo el mismo dispositivo muchas veces, ¿no? Pero a nivel de, por ejemplo, los de glucosa se tiran todos, ¿no? Eso se podría pensar incluso en ver cómo se reutilizan, porque además incluso el daño al medio ambiente también empieza a ser importante, ¿no? Cada vez hay que pensar más en reutilizar y no en tirar, ¿no? Entonces, esto podría también hacer que baje el precio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si lo comparamos con un análisis, si ese análisis de glucosa se tuviera que hacer en un laboratorio centralizado, todavía sería mucho más caro. Bueno, creo que con eso has contestado otra pregunta que te hacen, que es si los dispositivos que funcionan con luz pueden ser reutilizables. Sí, bueno, aquí la reutilización es función de este receptor biológico que llevas, ¿no? Entonces, si el receptor biológico lo puedes reutilizar muchas veces, por ejemplo, cuando utilizas ADN o ARN, esto lo puedes usar muchas veces, ¿no? No se estropea. Las proteínas tienden a estropearse después de varios usos. Entonces, todo depende, o sea, los sensores no les pasa nada, los sensores los puedes reutilizar muchísimas veces, pero digamos que lo que cambia es o sea, el problema es solamente en la parte biológica, pero sí se pueden reutilizar. A nivel clínico te dicen que como lo pones con una muestra de un paciente lo tienes que tirar, ¿no? O sea, es lo que dice la legislación, pero como te digo, nosotros en el laboratorio lo reutilizamos algunas hasta 100 veces. Es que yo imagino que esos receptores, sobre todo para proteínas, lo que tienen es un anticuerpo, que es Bueno, algunos tienen específico de esa proteína. anticuerpos, claro, entonces los anticuerpos, bueno, cuando los usas 3 o 4 veces ya se estropean. De todas maneras, como estamos hablando de unos dispositivos tan miniaturizados, la cantidad de proteínas que pones es mínima, ¿eh? O sea que aquí ni siquiera es caro en ese sentido. Pero aunque la proteína se estropee, el sensor que está debajo siempre lo puedes volver a reutilizar, ¿no? A día de hoy se está tirando todo, ¿no? Sale más barato los de glucosa, llevan unos electrodos y llevan unas proteínas, una enzima que es muy estable. Un análisis si lo tiran. Eso se podría llegar a reutilizar.
Y yo creo que llegará un momento, como digo, que el daño medioambiental también va a ser tan impresionante que se tendrá que volver a reutilizar todo, ¿no? Sí, otra pregunta que te hace Santi Sarasa, es, hay biosensores que has mostrado que tienen nanoagujeros. ¿Son para atrapar bacterias, como muestras en la imagen, o tienen alguna otra función? Bueno, esto de los nanoagujeros es más complejo de contar. Digamos que cuando las hacemos a estas escalas, creas un efecto plasmónico y una transmisión óptica extraordinaria que se llama, o sea, digamos que aumentas la sensibilidad con esa estructura, por eso se utiliza. Pero luego hay que colocar igual unos receptores biológicos, ¿no? Que es los que atrapan a las bacterias. Pero esto de los nanoholes, si le interesa, lo pueden ver en las publicaciones. Fundamentalmente es un efecto óptico que conseguimos amplificar la sensibilidad con los nanoagujeros. Bueno, en el camino estás teniendo un montón de aplausos, ¿no? Que son pues expresiones de Muy bien, muchas gracias. satisfacción por la esta. Mira, cuando has hablado de esos sensores para el cáncer, que se identifican anticuerpos, ¿no? Generados por el tumor, ¿no? Por todo el proceso de detección biológica del tumor, de nuestra biología, ¿no? Esos anticuerpos son específicos, o sea, corresponden en el fondo a proteínas que están sobreexpresadas en ese tumor, en esas células tumorales. Ahora, el problema es el del otro lado. O sea, un problema que yo recuerdo que los biólogos tenían un problema muy complicado, era en una sopa de proteínas decidir qué proteína es cuál y de dónde viene. Entonces, si no se conoce eso, no puedes conocer el anticuerpo. No, claro, o sea, nosotros, por ejemplo, para cada aplicación tenemos que contar con el conocimiento clínico, ¿no? Es decir, que yo tengo que ir a tiro hecho, saber qué voy a medir y con qué lo voy a medir, ¿no? Claro. Entonces, las aplicaciones que hemos hecho, por ejemplo, en el caso colorectal, de cáncer colorectal, pues ya ellos han identificado pues un panel de 3 o 4 proteínas que saben que están relacionadas con ese cáncer y nosotros medimos los autoanticuerpos que generamos, ¿no? Contra esas proteínas. Es decir, nosotros siempre dependemos del conocimiento clínico. Cuanto más avance el conocimiento clínico y me dicen para medir este cáncer hay que medir el biomarcador A, B y C, yo los puedo medir sin problema, pero claro, yo necesito ese conocimiento previamente. Porque además cuando fabricar proteínas o anticuerpos, a día de hoy sabemos fabricar proteínas y anticuerpos a medida. O sea, no yo, pero los grupos de biotecnólogos lo saben hacer incluso para contaminantes ambientales, para pesticidas. O sea, es increíble, ¿no?, que se puedan fabricar proteínas para atrapar este tipo de moléculas, incluso orgánicas, ¿no? Es decir, que nosotros realmente podemos desarrollar todo un dispositivo, bueno, que es complejo no hacer todo el desarrollo, pero para cada una de las aplicaciones que he contado, yo debo de contar previamente con el conocimiento clínico. Claro, es que ahí es donde yo veo que está el cuello de botella de todo esto, porque la tecnología de desarrollo de los microsensores estos con anticuerpos la tenéis desarrollada. Se puede poner un anticuerpo, se puede poner otro. La tecnología de desarrollar un anticuerpo dada una proteína específica también está muy desarrollada. El problema es encontrar en las cantidades de proteínas que circulan por la sangre cuál viene de una expresión tumoral. Bueno, en el caso de los tumores del cáncer es un caso muy complejo, ¿no? Nosotros hacemos estudios, no los he contado aquí porque me parece ya un poco, digamos, un poco más complejo, de factores que se llaman epigenéticos. Entonces lo que hacemos es intentar con un mismo biosensor, como tenemos multicanales, pues hacer estudios epigenéticos, estudios de proteínas, estudios de mutaciones de ADN, es decir, que si realmente puedo tener hasta un mapeo de casi hasta 10 o 15 cosas diferentes, pues podría hacer un diagnóstico bastante más preciso del cáncer, ¿no? O sea, ya estamos hablando de diagnósticos en cuestión de gotas de sangre o gotas de orina o con muy pocas células del paciente, ¿no? Y eso también lo estamos intentando hacer, pero esto ya es un poco más complejo. Bueno, muchas gracias. Mira, Pedro Quílez pregunta, por lo que he entendido, el diseño requiere una colaboración interdisciplinar, por lo tanto, en la fabricación también debas esta situación. ¿Qué impacto tiene esto en el diseño y la fabricación? La multidisciplinaridad que hay en todo este asunto. Bueno, sí, esto es muy buena pregunta, porque yo cuando empecé a trabajar hace ya muchos años, ¿no?, con este tipo de dispositivos, yo empecé quizás más desde el punto de vista de la física, ¿no?, y la ingeniería, o sea, hacer los dispositivos fotónicos, que es la base, por así decirlo.
Y claro, cuando llegas al siguiente paso, que es cómo coloco mis receptores biológicos, pues piensas, bueno, colaboro con alguien, ¿no? Pero bueno, aquí vimos que esto no era tan fácil, no era tan trivial, porque nadie entendía qué son estos microchips, cómo funcionan. Al final lo que decidí pues, es desarrollar ese conocimiento también nosotros, con lo cual pues hemos ido construyendo el equipo de tal manera que ahora pues dominamos la parte física, la parte de ingeniería, la parte de química, ¿no? Y la parte de los receptores biológicos, ¿no? Lo que sí que necesitamos colaboración es para entender el problema clínico o la aplicación y con los colegas clínicos o quien nos fabrican estas proteínas, ¿no? De la parte biológica, pero yo recomiendo que para trabajar en este tipo de líneas necesitas tener el equipo multidisciplinar juntos, o sea, todos juntos trabajando, no a base de colaboraciones porque entonces es complejo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Esto me lleva a una reflexión que tenía yo anotada por si salía al paso a hacerla, y es que la pandemia ha puesto de manifiesto, como he dicho al principio y como tú tienes en tu resumen, la importancia de la ciencia. Pero aquí hay que decir que es de toda la ciencia. No solo es la ciencia médica, la ciencia de sensores, es toda la ciencia. Porque para vosotros poder construir un nanosensor que funcione, pues es como el pintor que necesita una paleta de colores y que necesita usarlos pues todos. Y si le faltan colores no puede hacer la pintura, el diseño que él quería. Y esos colores vienen de investigaciones paralelas de otras disciplinas y de investigación básica. Y si no hay ese fundamento, no se puede. Es decir, sería una equivocación invertir mucho por parte de un Estado en investigación biomédica y olvidarse de investigación en materiales, en microchips, en otras muchas cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber un mejor equilibrio, ¿no? Es decir, que la ciencia básica, por supuesto, tiene que estar siempre ahí, porque sin ciencia básica tampoco hubiéramos podido hacer esto, pero también tiene que haber ciencia aplicada y tecnología. O sea, yo creo que el problema es que el engranaje no está bien hecho y que todos los actores en esta, ¿no? en la ciencia y la tecnología, es decir, de ciencia básica, ciencia aplicada, tecnología y luego transferencia de tecnología, pues tenemos que tener personas trabajando en todos estos eslabones, ¿no? Pero esto es lo que nos falla aquí, ¿no? Precisamente. Claro, si no, el edificio no funciona, no lo podemos hacer grande. Otra pregunta que tenía yo por aquí, mientras hay quien te haga alguna más. Estamos hablando de microsensores, que algunos ya he visto que son casi nanosensores, detectando una proteína, estás detectando cosas absolutamente ínfimas. Y lo haces con una gota de saliva, con una gota de sangre, con una gota de un fluido corpóreo. Estos fluidos, bueno, son homogéneos hasta cierto punto, pero no son completamente homogéneos. Entonces, ¿qué grado de fiabilidad hay a la hora de que detecten o no detecten? O sea, de falsos positivos o de falsos negativos, en concreto de falsos negativos. Bueno, en este caso, evidentemente las muestras se hacen siempre por triplicado, ¿no? O sea, todos los análisis se hacen por triplicado, pero aparte de eso, la forma de cuantificar en estos dispositivos es por mililitros, es decir, que tú cuentas cuántas proteínas, cuántas bacterias o cuántos virus tienes por mililitros. Por lo tanto, de alguna manera ya tienes como una especie de, o sea, que ya realmente sabes cuál es la concentración que se debe de esperar en cualquier muestra que vayas a tomar, ¿no? Es decir, que la orina de una persona, bueno, pues de la distribución, por así decirlo, más o menos homogénea, o la sangre de una persona, es lo mismo que se hacen los análisis analíticos normales, ¿no? En los laboratorios. Es decir, lo que sí puede variar mucho es de unas personas a otras, ¿no? O sea, aquí el problema puede ser que tú pienses, bueno, pues estamos en estos niveles de concentración y depende de cada persona, esto nos pasa en algunas enfermedades, ¿no? Depende de cada persona, depende de si tiene otros tratamientos, ¿no? Por ejemplo, con otro tipo de tratamientos, con otras medicinas que puedan interferir, ¿no? Que te puedan incluso pues dar falsos negativos o falsos positivos. Es decir, que esto sí que es complejo, como tú dices, hacer estos análisis y comparar. Pero claro, para eso están las validaciones clínicas, porque claro, lo que hacemos es, no solamente haces un análisis en
en el laboratorio, sino que luego haces una validación clínica lo más extensa posible y lo comparas con las técnicas de referencia, ¿no? Para saber si realmente te puedes fiar de los resultados que consigues en tus dispositivos, ¿no? Pero sí, en lo que es la toma de muestras, esto es uno de los puntos principales siempre, ¿no? Cómo se toman las muestras, ¿no? Cómo de homogéneas son esas muestras. Y luego nosotros intentamos siempre, la idea con estos dispositivos, que la muestra tal cual se coloque en el dispositivo, ¿no? Pero claro, las muestras pueden llegar a ser muy complejas, imagínate una muestra de esputo, ¿no? Que a veces hemos trabajado, o una muestra orinas, ¿no? Que pueden ser diferentes, lo que decía, ¿no? Depende de cada persona o depende de lo que esté tomando esa persona, ¿no? Hay muestras de sangre, es decir, que realmente esto es complejo, pero es la misma complejidad que te podrías encontrar en un laboratorio clínico estándar. Por lo tanto, hay que pasar, digamos, las validaciones clínicas y luego todo lo que te diga la regulación de un diagnóstico in vitro. Está claro. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Así que, Laura, ha sido una conferencia. Aquí tienes un montón de manifestaciones. Le ha gustado a la gente, ha disfrutado a la gente con ella, te ha entendido, te ha seguido. No creo que haya muchos que sean expertos en biosensores y en nanotecnologías. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias por haber aceptado de mil amores la invitación a hablar con nosotros. Para mí es un placer volverte a ver. Bueno, aquí la única pena es que esto lo del chateando, pues, ¿no? Como decíais que era como un chato, pues me he perdido. Queda un poco frío, ¿verdad? Queda un poco frío. Bueno, en fin, a ver Pero si si ya vienes por conseguimos pasar Zaragoza, la pandemia del todo. si vienes por Zaragoza, podemos hablar. Muy bien, estupendo. Pues Muchas nada, gracias, Laura. Muchas Estupenda gracias y charla. muchas gracias a Vale, todos muy bien, gracias por la por invitación. vuestra participación.